Bueno, buenos días, buen domingo. Estamos aquí, domingo 13 de abril. Son las 11:15 de la mañana. Estamos grabando la mesa para las 16ª Jornadas Nacionales y 11ª Jornadas Latinoamericanas de nuestra querida Asociación de Investigación y Crítica Teatral de la AINCRIT. En este caso tenemos algunos participantes. Bueno, Jessica Lourdes Orellana y Laura Daniela Cornejo, eh, Fabiola Paveto Méndez, Fuala Lomarín, Tomás Muñoz, y después va a volver a hablarnos Jessica Lourdes Orellana. En este caso vamos a comenzar con la ponencia de la dupla de Jessica Lourdes Orellana y Laura Daniela Cornejo, titulada Pedagogía de la propulsión hacia una docencia escénica, creativa y transformadora. Hola, Buenas, buenas ¿cómo tardes. están? Vamos a compartir. Dígame si se ve bien. Estás abriendo, ¿verdad? Sí, ahí está, yo lo puedo ver ya. Dígame Todavía si lo no. ven. Todavía no se puede. Bueno, ahí vemos si se comparte. Si no, continúo. Estará lento. ¿Qué tal? Somos Jessica, Laura. Nosotras venimos en representación de la Universidad Provincial de Córdoba. Somos docentes de ese espacio educativo y venimos realizando esta investigación que tiene que ver con generar una pedagogía, a la que denominamos pedagogía de la propulsión, en donde tenemos como varios elementos que venimos analizando. Uno de los elementos claves con los que venimos trabajando es pensarnos como dentro de este espacio de formador, de formadores, pensarnos como docentes escénicos, es decir, somos artistas escénicos y como artistas escénicos también nos vemos desde ese lugar, desde el docente escénico. Y para eso abordamos el término de Jorge Dubati, en donde habla que el teatro es un acontecimiento que ocurre en un espacio y en un tiempo compartido entre artistas, técnicos y espectadores, ¿no? Desde ese lugar en donde partimos para pensarnos como docentes escénicos, en donde en el aula se genera, ¿no?, el convivio, en donde pasa esa experiencia que es viva e irrepetible de compartir junto con otros, en donde planteamos la necesidad de pensar el espacio en la aula, ¿no?, como esta estrategia teatral y puesta en escena para transformar la clase en un espacio dinámico, participativo y significativo. Un docente escénico no se limita solamente a transmitir conocimientos de la manera tradicional, sino que crea dentro de la escena educativa eh, una interacción entre docentes y estudiantes en donde se genera el convivio y la transmisión de aprendizaje desde un lugar, digamos, no solamente de transmisión de conocimientos, sino la transmisión de muchos elementos más que permiten el convivio, ¿no? Como esta comunidad, el de compartir junto con otros. Eh, Hay ciertas técnicas que pensamos para pensarnos como docentes escénicos que tiene que ver con la construcción de los vínculos, en donde se desafían las jerarquías sociales dentro del ámbito escolar y a través de propuestas que permiten, a través de la pregunta y la empatía, hacer que el poder sea fluido. Después pensamos también como un elemento clave para este convivio en el aula es la interseccionalidad, es decir, todas las personas funcionan diferentes y pensamos la educación desde esa transversalización entre el lenguaje inclusivo, la necesidad de visibilizar la diversidad y ensayar distintos modos de reparar lo colectivo constantemente. Preguntas que nos hacemos es cómo producimos lo simbólico en el aula para el tipo de sociedad que estamos deseando, cómo están compuestas nuestras cátedras, cómo pensar en pedagogías femeninas, interseccionales, que se atrevan a romper las normas dominantes y contemplar las diversas posibilidades de ser de las personas que acceden a la educación, optimizar el entorno del aprendizaje,
Y dentro de este convivio, ¿no? También otro de los términos que utilizamos es lo aurático de Benjamin, ¿no? Como ese lugar que es intransferible, que no se puede repetir técnicamente, que tiene que ver con la experiencia de esos cuerpos conviviendo en un mismo espacio. Eh, bueno, ahí le doy lugar a Laura que nos hable de la consigna. Me parece interesante contextualizar que somos docentes Jessy del profesorado de teatro y de danza, y yo estoy coordinando y dando clases en el profesorado de danza hace varios años, y este cruce se genera porque trabajábamos juntas, primero en una instancia de secundario y luego en la universidad. Y pudimos entender y pudimos ver que a veces teorizamos, cuando enseñamos a docentes, a futuros docentes, teorizamos en cómo debería ser, pero nuestra práctica diaria a la hora de dar clase quedaba un poco solamente en esa palabra. Entonces desde allí empezamos a pensar cómo una consigna podría transformar primero en el estudiante que va a ser docente, para que luego lo pase por su cuerpo y luego verdaderamente poder transformarlo en situ, ¿no? En el campo donde se desarrollan los diferentes niveles educativos. Para ello, empezamos a pensar la consigna como eje fuerte, transversal y de acción, de praxis. Esta consigna es una consigna paisaje, la que venimos trabajando, y que esta consigna paisaje, que tomamos de Michel Serres, hace una distinción, por ejemplo, entre obra máquina y obra paisaje. La primera tiene una diferencia en una lógica mecánica, estructurada y funcional, pero que se alejaba bastante del sentido que tenía que tener dentro de esta formación. Se va a cruzar bastante con lo que venía nombrando Jessy recién en relación a lo vincular, a la afectividad, a esta perspectiva de género, a la ESI, porque tiene que ver en el cómo estamos dentro del aula, desde dónde abordamos y atravesamos la situación. La consigna paisaje o la obra paisaje, en realidad a contraria de la obra máquina, tiene que ver con un entorno fluido, orgánico y abierto a la interpretación. Creemos entonces desde allí cómo pensarnos nosotros como docentes, estar preparadas para poder abordar un tipo de esas clases. Entonces pudimos reconocer algunos ejes o puntos que nos daban una guía para poder pensar la consigna. Por ejemplo, la importancia de entrenarse en la flexibilidad. Para eso teníamos que pensar consignas que fuesen abiertas y que no tuvieran solo una respuesta, sino que invitar a la experimentación, a poder construir otros mundos posibles. Otro de los puntos que nos llevó como ejemplo para poder abordar esta consigna es la interacción sensorial. Por allí también quedaba mucho, ¿no? Bueno, hay que poder trabajar desde los diferentes sentidos, le decimos a nuestros estudiantes, pero nosotros como docentes, por ahí quedaba solamente en la palabra. Entonces, justamente, ¿cómo hacer que esa interacción sensorial entre, cómo enriquecer con diferentes estímulos, ya sean visuales, sonoros, emocionales, para que lo que estemos abordando tenga otro sentido? La construcción subjetiva, otro de los puntos importantes. Cada estudiante, poder entender que cada estudiante trae su impronta, su mirada, su sensibilidad, su interpretación, y eso genera una propia poética, una propia forma de estar, de entender, de potenciar. Entonces creíamos importante que por ahí como docentes no llevarlo solo hacia una búsqueda de la impronta propia, sino que pudiésemos abrir ese campo. Por otro lado, priorizar el proceso en lugar del producto. Otro punto que para tener en claro cuando estamos generando nuestras consignas, estamos planificando, pensándolo, es que qué pasa en ese proceso, en ese paso a paso, en esa etapa que va abriendo posibilidad para poder llegar a un lugar donde decante. Se prioriza entonces justamente la experiencia y el recorrido creativo sobre un resultado fijo. No es menor que otro de los elementos teóricos que consideramos importantes para trabajar con la consigna del paisaje, que es la que venimos hablando, es el término de rizoma de Deleuze y Guattari.
que radica justamente en un enfoque abierto, no lineal, y en una multiplicidad de conexiones posibles dentro del aprendizaje que hacen nacer continuamente nuevos lugares. Entonces, desde este lugar, poder pensar la consigna para nosotras es uno de los lugares de la praxis, ¿no? Que nos lleva, nos pone en situación, nos hace modificar nuestra práctica diaria, cotidiana, y a la vez también construye nuevas formas de estar, pensando por sobre todo en cómo se modifica la grupalidad. Cada grupalidad, bueno, tiene diferentes necesidades y diferentes potencialidades también. Jessy. Bueno, por último, digamos, también tomamos el concepto de Rancière para pensar, perdón, sí, de Rancière sobre las consignas paisajes, esta idea del maestro ignorante, como no dar siempre las respuestas, ¿no? Pensando que tenemos el lugar de poder, sino habilitar siempre la pregunta como guía. Eh, Otro elemento con el que venimos trabajando y que fue potenciando nuestra pedagogía fue el pensar a la ESI, la afectividad y la empatía como eje transversal de nuestras prácticas docentes. Eh, bueno, y acá trabajamos con este concepto de Cruz Hernández que tiene que ver con el cuerpo y territorio, ¿no? Acá pensamos, ¿no? El territorio de nuestras prácticas para pensar no solamente con la identidad de nuestro espacio, sino reconocer el territorio donde trabajamos, el territorio corporal, el territorio donde habitamos y que tiene que ver con la identidad, ¿no? Con respecto relacionado con lo que viene diciendo Laura, buscar como docentes no que los estudiantes copien nuestra propia poética, sino que a lo largo de ese recorrido vayan encontrando una poética personal propia que los identifique dentro de su territorio y dentro de su trabajo. Entonces, Hernández va a decir que cuerpo y territorio en la educación tiene que ver con la producción de conocimiento, pero también con la memoria, con la experiencia, con la identidad, y que lo que permite que el acto de creación sea un acto emancipatorio, ¿no? Porque ya no depende de un docente para quien reproducir su poética, sino que va generando su propia poética. Después tomamos de Rodrigo Cisterna, que es un profesor también compañero nuestro de nuestro ámbito, en donde él habla de cómo generar dentro del espacio educativo círculos de cuidado en donde sean territorios en donde la creación permita eso, cuidar lo grupal. Y que esto viene de la mano del feminismo, entonces cómo nos va transformando este cuerpo y afectividad dentro de nuestros espacios de trabajo y que tiene que ver con nuestra mirada de docentes escénicos. Eh, En relación a esto, Jessy, perdón que te corte sí, ahí, sí. pero me parece importante poder decir que el docente escénico, retomando en este inicio de lo que venía hablando Jessy, no solamente va a habilitar a consignas abiertas y paisajes de aprendizaje, sino que va a fomentar la autonomía en la toma de decisiones del estudiante, y que esa nos parece una de las principales potencias, ¿no? Para nuestros estudiantes, para nuestra educación y bueno, para democratizarla en realidad. Bueno, y alguna de las estrategias que pensamos, ¿no? Para trabajar la ESI en nuestro espacio es, bueno, garantizar la circulación de la palabra, evitar que se monopolice el discurso en ciertos estudiantes y que todas las voces sean escuchadas, promoviendo en el aula espacios de diálogo y construcción desde la grupalidad, fomentar un trato no excluyente, reflexionar cómo nombramos a las personas y no predeterminar el género antes, adoptar una metodología en donde se valoren las singularidades y las diversidades, respetando las identidades y las experiencias subjetivas, trabajar el lenguaje no sexista ante comentarios sexistas o excluyentes, generar instancias de reflexión colectiva que permitan identificar y desmontar estereotipos internalizados, promoviendo prácticas discursivas más equitativas, incorporar la perspectiva interseccional, abordar el aprendizaje de una mirada que articule dimensiones como salud mental,
género, clase social, edad y otras variables que configuran la experiencia educativa, permitiendo que cada estudiante se reconozca dentro de ese contexto, ¿no? Estas son algunas de las herramientas que fuimos tomando de la ESI para pensar nuestras prácticas y bueno, y esto es una práctica que sigue en construcción constante, por eso es que todos los años volvemos a revisar y volvemos a retomar la ESI porque creemos que no queremos que se siga viendo en la educación como algo superficial, sino que realmente ver las herramientas que nos permitan llevarla a cabo dentro de la docencia. Creo que estamos casi en tiempo, ya estamos en tiempo, creo. Nos falta, digo, para que vamos cerrando, Jessy. Sí, Sí, bueno, y por último, hablamos de nuestro territorio pedagógico y acá tomamos algunos referentes que nos parecían importantes, ¿no? Que pensar que no solamente el conocimiento se da a través de la razón y de la razón lógica, y para eso tomamos a Bergson, donde habla de estas formas en donde se habilita la exploración del pensamiento y la subjetividad desde lo sensorial, de la experiencia sensorial como herramienta de aprendizaje. De Bachelard tomamos este concepto de ensoñación, en donde él va a decir que de esa forma se vincula la creatividad con esta idea de las consignas abiertas, y Judith Butler en la responsabilidad lingüística que tenemos como docentes, es decir, los simbólicos que vamos generando en nuestros espacios de trabajo, ¿no? A quiénes vamos a citar, cuáles van a ser referentes, cuáles van a ser las palabras y las formas de vincularnos. Todo lo simbólico es lo que nos tenemos que hacer cargo de cómo mencionamos el mundo en el que estamos habitando y que queremos habitar. Y bueno, y al final nos dejamos como estas preguntas que tiene que ver esto, cómo garantizar que la ESI no sea un complemento, sino que sea el eje del aprendizaje, cómo equilibrar la libertad creativa y la necesidad de estructurar algunos aprendizajes dentro de este proceso, y qué estrategias pueden permitir que el cuerpo sea un vehículo de conocimiento y no solo un objeto disciplinado dentro del aula. Bueno, Cómo gracias. asegurarnos que estos enfoques no reduzcan, no reproduzcan desigualdades estructurales, cómo se Ujú. incluyen identidades no normativas sin que queden reducidas a enfoques superficiales. Muchísimas gracias. Gracias. bueno, muchísimas gracias, muy, muy interesante. Después veremos preguntas, comentarios y demás, los dejamos para el final. ¿M? Ahora, entonces seguimos con Fabiola Paveto Méndez, que va a hablar sobre teatro en la formación docente. Un tema que viene muy a colación de lo que estaban hablando también las chicas, o sea, está muy relacionado, así que estamos siguiendo una línea bastante concreta, ¿no? Sí, Bueno, todo tuyo. la verdad es que abona muchísimo y enriquece la estructura de lo que yo propongo. Yo propongo cómo, en realidad, cómo presentar un proyecto. Yo presenté 2 proyectos en el año 22 y este año que ambos ganaron y que por lo tanto estoy dando en EDI formas teatro en la formación docente, tanto en una institución como otra. En el que estoy dando desde el 2022 es en formación docente de nivel inicial. Así que bueno, voy a compartir pantalla, si se permite, y voy a comentar un poco cómo es la manera de presentar proyectos, más que nada también en qué me baso. Entonces, por supuesto que se están viendo bien la pantalla, ¿verdad? ¿Se Sí, está sí. bien? Muy bien. Bien, entonces, tenemos que compartir en las instituciones el valor del cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros los profesores de teatro es muy natural. La concepción de cuerpo atraviesa toda nuestra formación. Pero cuando pretendemos presentar un proyecto, hay que demostrarlo por ciertas y determinadas expresiones. Entonces, hablamos de que planteamos que estamos en una sociedad de urgencia, con una primacía de la influencia y consecuente aculturación a través de las pantallas. Entonces, que tiene que proveer la educación herramientas
para el futuro docente para que puedan habitar el aula hoy. ¿Qué encontramos? Que los institutos de formación docente, los IFD, tienen un lugar central en la producción de conocimientos. Entonces, planteamos desde lo teatral que los futuros docentes se apropien de su esencia lúdica a partir de abordajes que le permitan incorporar en la praxis su ser cuerpo, su ser cuerpo concebido como unidad. Y lo grupal en un ser con otros, siempre teniendo en cuenta su ser cultural y singular, los aportes que trae en su matriz simbólica, claramente. Entonces, aclaramos que el concepto de estudiante como receptor pasivo se contrapone con la propuesta, porque lo concebimos como un absoluto respeto y valoración de su singularidad, que aporta y enriquece sosteniendo la diversidad como valor fundante. Pensar y reflexionar sobre la alteridad y no el lugar de poder del docente, que es más o menos lo que mencionaban las chicas recién, ¿no? Ya que el grupo como cuerpo implica lo homogéneo, no implica lo homogéneo, sino lo horizontal de lo diverso a partir de su inclusión. Hablo de horizontalidad como de equidad, igualdad de oportunidades para todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Los ejes problemáticos que yo planteo para abrir la posibilidad del ingreso del teatro en la formación es, en base al tipo de enseñanza, nos encontramos con la dificultad de cambiar las maneras tradicionales de la clase expositiva, la dificultad de incorporar propuestas creativas, la dificultad de expresarse con el lenguaje verbal y lenguaje no verbal, porque encontramos cierta dificultad en la expresión oral, sobre todo en las futuras maestras jardineras. Y luego, dificultad de aplicar lo lúdico en la propuesta. Ustedes saben que en toda institución siempre se propone al docente aporte propuestas atravesadas por lo lúdico, pero no se lo forma en la creación de propuestas lúdicas. Entonces, en base a las características de los estudiantes que van a tener los y las futuras docentes, tenemos problemas relacionados con la escucha y la atención, problemas de concentración, falta de motivación y crecientes dificultades en cuanto a la socialización y por ende al trabajo de equipo que vemos, el problema que vemos en las aulas hoy. Entonces, ofrecemos el teatro. ¿Por qué? Con estos propósitos de enseñanza. Ofrecer experiencias dinámicas en las que los estudiantes se desenvuelvan con libertad, promover la exploración de distintas posibilidades corporales y lúdicas, favorecer la experimentación, estimular la emergencia de inquietudes a partir de las experiencias transitadas, propiciar las condiciones para la vivencia grupal y la posterior creación en colectivo. Está habilitar instancias de valoración de la singularidad y, por tanto, de la diversidad, como recién mencionaban las compañeras. ¿Qué objetivos se plantean, no? El general, tomar conciencia de las infinitas posibilidades lúdico-creativas corporales y grupales y su importancia en la escena didáctica de la cual forman o formarán parte activa. Entonces, que los estudiantes sean capaces de conocer su cuerpo, con el que comunican propiocepción. Aclaro y comento que no estoy compartiendo contenidos porque cada docente creador de la propuesta y de la oferta de proyecto sabrá qué didáctica abordar o qué didáctica crear para este tipo de contenidos. Pero entonces, me interesa trabajar con registrar el espacio que habitan sensorialmente, exterocepción, tomar conciencia de su lugar en el espacio y de la presencia del otro, que no es lo mismo reconocer el espacio circundante. ¿Estamos? El espacio circundante está habitado por objetos y por otros. Tratar de lograr el emergente lúdico y singular en cada uno. Cada uno tiene una matriz lúdica con la que viene.
Entonces, lograr que aparezca, habilitar el espacio creativamente para que ese emergente surja. Explorar y crear variables lúdicos corporales para las prácticas áulicas. Aprender y enseñar a trabajar en equipo. Aunque les parezca mentira, nosotros los profesores de teatro estamos muy acostumbrados, pero en general no. Hay que aprender a veces y enseñar a trabajar en equipo a los futuros docentes. Entonces, incorporar la creación ficcional en el trabajo, en todos los aspectos. De ahí el poder y la fuerza productora de lo teatral. ¿Estamos? Y crear colectivamente. Seguimos. Entonces, las estrategias planteadas. La perspectiva que yo planteo se basa en la antropología teatral. Entonces, como ya mencionaron las compañeras también, hablamos de procesos y no de productos. La creación es colectiva. Como estamos en instituciones de formación docente, estamos en instituciones educativas, no nos interesa el producto, nos interesa formar estudiantes atravesados por el teatro, por la creación ficcional y colectiva. Entonces, utilizamos la improvisación como técnica aplicada en docentes cuerpos prestos para la acción, que les permitirán una permeabilidad sensorial, una actitud porosa hacia las demandas del otro en la tarea. Recuperar su ser creativo a partir de propuestas disparadoras secuenciadas. Todas las secuencias que se plantean comienzan con la permeabilidad desde lo sensorial. No nos olvidemos que infancia viene de lo inefable. Entonces, a las infancias hay que enseñarles con el cuerpo. Entonces, buscamos generar estrategias para estimular el surgimiento de la curiosidad, el asombro, la sorpresa y, por supuesto, sostener la inquietud, que eso es lo que yo doy. Yo divido, está dividida la materia que doy en este momento, que es EDI, en EDI 1 y EDI 2. EDI 1 la planteo como todo lo corporal y lúdico, como para que el cuerpo esté presto para la acción lúdica. Y luego, en la segunda parte, hablamos de lo grupal, y ahí donde se inserta la retórica escénica que plantea Prico. Yo pongo sostener la inquietud, justamente luego hago una referencia en los proyectos y en las planificaciones a la obra de Prico de sostener la inquietud, y que eso es el eje de la tesis que yo voy a presentar de licenciatura en artes escénicas. Entonces, justamente, la retórica escénica como herramienta en la formación docente, que de hecho la estoy aplicando precisamente. Entonces, sostenemos como metodología que el juego corporal no es totalmente predecible. No intenta fijar, como dice Calmels, y también cito a Esteban Levin, que es otro psicomotricista y psicoanalista, tanto como Calmels, que tienen un gran trabajo en motricidad. Entonces, seguimos, ¿no? El juego corporal no es totalmente predecible y no intenta fijar el cuerpo en una determinada manera de hacer. Como compartimos en un espacio en convivio, la clase, la escena didáctica se maneja como una unidad grupal en constante dinámica y en alimentación rizomática, que digo más adelante. Entonces, el docente no puede, sino estimular el emergente de las posibilidades a partir de propuestas. A ver, las propuestas no solo tienen que ser atractivas desde lo corporal, desde la mostración, sino desde la propuesta didáctica del contenido que tengan que dar. Luego, cito, la experiencia es la manera de llevarlo a cabo, como ilustra Esteban Levin, que yo cito mucho. Poner en juego la imagen corporal solo es posible a partir de una relación con un otro, en una experiencia cómplice que fundamenta su enlace
a partir de la ficción afectiva que implica el acto de jugar. Entonces yo estoy elevando todos estos conceptos que están encadenados para que se comprenda y se valore la importancia del teatro en la formación docente. Entonces, y como última placa, el docente es coordinador y crea el espacio didáctico como una escena que se construye, dando lugar e incorporando los emergentes singulares como factores que se comunican en una dialéctica en las que se conjugan todos los elementos y actores de la escena. El docente no es puramente director, ni espectador, ni actor histrión, sino que es todos y uno. Es uno con sus estudiantes, en un grupo concebido como cuerpo en su dimensión social, en movimiento y renovación constante, para poder crear con sus estudiantes una escena didáctica singular y dinámica que contemple e incorpore de manera dialéctica y rizomática los emergentes de su propio devenir, que conciban a cada clase como una obra de arte compartido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy bien, Fabiola. Hay muchísimos elementos también en común, conceptos que después los vamos a hablar con el trabajo anterior. Ahora le toca el turno a la presentación de un libro, presentación de el libro de Fuala Lo Marín, que es el título, se titula Pensar la dirección teatral, concepciones y procedimientos en prácticas contemporáneas. Fue publicado por la editorial española Artes Blay. Si no recuerdo mal, el año pasado fue, ¿no? ¿El 24? Bien, el año, o sea, tenemos ahí fresquito, un libro muy, muy interesante, así que bueno, la dejamos a ella que nos cuente un poco, que nos presente su libro. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a las compañeras. Bueno, en esta presentación tengo acá el libro físico que se presentó, se terminó de imprimir en el mes de agosto del 2023 en España y que por las distintas avatares de la situación de nuestro país cuesta un poco que llegue, por eso casi un año después ya tengo bastantes ejemplares aquí en Argentina. Y me gustaría presentarlo, voy a presentarles acá en la versión virtual. eh, mm, del trabajo para que, bueno, nada, apreciarlo a través de la pantalla. A ver si me sale bien. No estoy segura que me salga bien. A ver si hay. Bueno, ahí arranca en la portada este archivo. Ahí está. Em, Acá está la contratapa. Sí, sí, me gustaría mostrarles. Bueno, está la versión que compartimos. Ay, se dejó de compartir. Bueno, miren, les voy a mostrar de acá el físico. Em, para empezar, me gustaría contar que este trabajo fue producto de mi tesis doctoral del doctorado en artes, cuyo objeto de investigación es la dirección teatral. La dirección teatral encarnada en prácticas en un contexto específico, y ese contexto específico fue el Teatro Independiente en Córdoba. Y me parece interesante, digamos, en esta mesa que se está hablando tanto de la formación, como las prácticas que encarnamos con el cuerpo, que se van transmitiendo generacionalmente, que se van moldeando a través de las distintas instancias de consagración en el campo y que están atravesadas por la historia, por esas otras prácticas de consagración, y también van deviniendo en diferentes concepciones teatrales. Entonces, el recorrido del libro va en ese sentido. Es una... Ay, quiero compartirles el archivo, pero no me está saliendo acá la presentación. Pero por ahí sí contarles.
que esta tesis se pensó, que fue dirigida por Jimena Triquel y Jorge Dubati. Esta tesis, em, cuando yo comienzo a pensarla, está arraigada en mi propio rol de creadora, que es de directora. Bueno, en ese momento no hacía mucho que había empezado a dirigir, y era un interrogante basado en la práctica, digamos, ¿qué es dirigir? ¿Por qué esta tarea es tan difícil? ¿Por qué quienes son mis maestros o maestras, cuando me enseñan, me dicen no solamente cosas tan diferentes en cuanto a su poética, sino efectivamente cuáles son las áreas de trabajo de la dirección? ¿Es la puesta en escena? ¿Es la dinámica grupal? ¿Es el orden de la producción ejecutiva de una obra? ¿Por qué las perspectivas para pensar la dirección son tan diferentes? Y cada vez que yo tomaba un taller de dirección como hacedora, me daba cuenta que estaban hablando todos en idiomas muy diferentes. Y también tenía que ver con una cuestión generacional, esos maestros o maestras. Entonces, esa pregunta que nace en el hacer se convierte en una pregunta de investigación, pregunta de investigación que, aunque basada en la práctica, es una investigación sobre el arte, porque yo empecé a mirar investigaciones de otras personas que eran la generación que de alguna manera me venía formando a mí, una generación que nace entre el 75 y el 85, y que eran referentes y referentas del campo teatral, ya sea por su pertenencia a la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo me formé, o por sus instancias de consagración en a través de distintas premiaciones. Entonces, esto me devino en personas que habían atravesado trayectorias similares, y esas son las direcciones que yo empecé a mirar. Voy a mencionar algunas no, a los 12 los voy a mencionar: Marcelo Arbach, Jasmine Sequeira, Daniela Martín, Eugenia Jandandoniu, David Picotto, Martín Gaetán, Maximiliano Gallo, Belén Pistone, no me quiero olvidar ninguno, ahí ya voy, 7. Gonzalo Marul, Rodrigo Cuesta, Luciano del Prato, creo que ahí ya completé. Mis directores y directoras. Y sí, fue muy interesante que a través de esta investigación apareció una necesidad de retorno sobre lo histórico, que yo, desde mi lugar de licenciada en teatro, aunque tenía algunas intuiciones, no me esperaba que las tradiciones en cuanto a cómo se ha ido construyendo el teatro independiente que hoy vemos y hacemos, em, tuviera que ir a buscar esos lugares de fuente de aprendizajes. Y ahí aparecieron vertientes diferentes que conviven y generan ciertas polaridades. La creación colectiva, que es algo que se habla muchísimo en Córdoba. Bueno, pero ¿cómo es la creación colectiva cuando tenemos un rol diferenciado sobre el que pesa un halo de jerarquía? ¿Cómo se estructura un rol que espera formar parte del grupo, pero a la vez se diferencia? Todo eso va en uno de los capítulos de la tesis. Otro capítulo de la tesis está este capítulo que tiene más que ver con la historia, otro capítulo que tiene que ver con eh, el recorrido del campo en términos de las formaciones que van organizando cómo se piensa el rol de la dirección, y los reconocimientos en torno a eso, también cuáles son las miradas de género que podemos hacer respecto de los reconocimientos. Esto en algo que yo empecé a investigar en el año 2015, ¿no? Y que hubo muchos cambios a lo largo de toda la investigación, a raíz de la ola verde, ¿no? Y por último, vamos a decir, el capítulo más jugoso, y es el que de alguna manera me contesta mi directora del año de allá, la que había dirigido solamente una obra, y empieza a abordar las distintas aristas que yo considero que son aspectos que la dirección son de su orden de trabajo y de práctica. Entonces aparece, bueno, cuál es la especificidad de ese rol, y ahí hablo de esta tensión entre decidir y no decidir, en relación a las grupalidades también, la necesidad de la escucha, el rol intelectual que tiene la dirección, un orden del reparto de lo sensible también, que ahí las compañeras citaban a Rancière. Otro de los órdenes de trabajo, además, en su especificidad, tiene que ver con las metodologías de trabajo. ¿Cómo se crean esas metodologías? ¿Cómo se organiza la grupalidad en torno a la dirección? O sea, la dirección en torno a la grupalidad, y los grupos
porque pareciera que si la dirección solamente se encarga de la puesta en escena, pero ¿y el grupo? ¿Alguien puede hablar de los grupos, por favor? Porque cuando leía otros autores, nadie estaba preguntándose por eso, que quizá era lo que como directora más me generaba preguntas, inquietudes, problemáticas. Los afectos en las grupalidades, la cuestión del talento, que es como algo que aparece permanentemente, bueno, cómo funcionan esas dos tensiones entre los afectos, que son diversos, y esta cuestión de la técnica. La puesta en escena, claramente, otro de los aspectos que vamos a estar mirando, pero no es exclusivo, y ahí yo creo que hay un giro de dejar de mirar exclusivamente la puesta en escena como un ámbito de trabajo de la dirección para empezar a mirar todas estas aristas que cuando directores o directoras nos juntamos a charlar, estamos hablando prácticamente de todo lo demás. Y la puesta en escena forma parte de algo de la poética, pero no es exclusivo. Y por último, pensar en espectadores y espectadoras. Ese orden de pensar en el encuentro convivial pareciera que no fuera parte de la dirección, pero algunos de los directores y directoras están pensando exclusivamente, no exclusivamente, pero le prestan mucha atención a esa instancia y lo piensan desde una lógica del anfitrionazgo. Entonces, esa conjunción de aspectos conforman el capítulo 4 del libro y por último, bueno, una conclusión que nos hace pensar cómo el Teatro Independiente de Córdoba y la figura de la dirección pueden abrirnos una brecha a una suspensión del tiempo neoliberal, una suspensión en términos estéticos, filosóficos, y esa suspensión está dada por la posibilidad de experimentar, la posibilidad de desidentificarse de el trabajo alimentario que quizá tenemos que llevar adelante para poder ser técnicos, actores, actrices, dramaturgues. Así que la conclusión de este trabajo postula que el teatro independiente es una escena de igualdad en este contexto en el que vivimos. Una vez que yo termino la tesis, esa tesis, así como tesis, se tiene que convertir en algo que podamos compartir de otra manera por fuera de la academia, y es ahí cuando empiezo a trabajar fuertemente en la creación del libro. Libro que tiene una fotografía maravillosa de una obra que se llama El alma es una sábana blanca, fotografiado por Victoria Bacaluso, una de las grandes fotógrafas que tenemos acá en Córdoba. Y al convertirse en libro, lo presento a una convocatoria, que es la convocatoria de la maravillosa editorial Artes Blay. Es una editorial de la cual yo había leído sus libros prácticamente traficados o lo que había podido llegar a Buenos Aires en su momento. Y siempre fue una editorial que admiré y que sabía que lo que leyera ahí era un punto de iluminación para mi propia formación como artista escénica y como investigadora de las artes. Así que cuando me presento, siempre con poca expectativa, uno acá tan lejos del norte global, y sale premiado el libro, lo cual eh, más que llenarme de orgullo personal, me llena de orgullo en relación a la construcción del conocimiento público, porque esta tesis fue financiada por el CONICET, se cosió en el Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en esas computadoras que tenemos ahí, y en este momento de tanta tensión en relación a la ciencia, esto es un premio para mi comunidad. Y me pongo ahí un poco emocionada porque así lo siento. Así que, bueno, vamos a tener una presentación del libro el 26 de junio acá en la ciudad de Córdoba. Yo ya tengo algunos ejemplares, vamos a hacer una preventa porque, bueno, esto ha sido un esfuerzo de muchos amigos y amigas que me han ido trayendo los ejemplares, así que hay que, hay que hacer un evento en relación a esto de la comunidad. Y bueno, agradezco mucho a quienes miren en la pantalla y estén interesados, me pueden buscar en las redes sociales, escribirme, preguntarme por el libro. Y bueno, obviamente va a estar en las bibliotecas tanto del IAE como de la Universidad Nacional de Córdoba. El libro va a estar disponible para su consulta físico, porque también tenemos convivio con la sensación física de abrir un libro o leer sus páginas. Así que invitados a llegarse por sus bibliotecas, y si tienen la posibilidad, las presentaciones de libros que iremos haciendo. Y digo iremos porque hay un colectivo de amigas que siempre acompañan estas cosas que parecen individuales, pero nunca lo son. Así que bueno, muchas gracias por la escucha.
No, buenísimo, muchísimas gracias a vos, Wala. Y bueno, después, como digo, al final de cada una de las exposiciones, después haremos preguntas o diálogo, comentarios. Ahora pasamos a la ponencia de Tomás Muñoz, eh, que va a hablar sobre aquellos que soñábamos ser como Shakespeare, el ingreso del arte en la salud mental. Tomás, todo tuyo. Sí, gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Bien, buenísimo. Eh, aquellos que soñábamos ser como Shakespeare, el ingreso del arte en la salud mental. El presente trabajo tiene la intención de indagar acerca del recorrido de los participantes del proyecto de extensión El peligro de estar cuerdo, artefacto literario, salud mental y medio ambiente, dirigido por la doctora Mariela Rígano y llevado a cabo en el Hospital de Día, el Servicio de Salud Mental del doctor José Pena de la localidad de Bahía Blanca. En el recorrido de este proyecto se utilizará una metodología de carácter observación participante y cuyo análisis se realizará mediante el uso de herramientas de análisis crítico del discurso. Haremos especial hincapié en las declaraciones de los participantes y las experiencias personales de los talleristas. En este espacio planteamos como premisa desarraigar la idea en la comunidad de que los participantes carecen de capacidades, sobre todo aquellas relacionadas con lo literario o las facetas artísticas. Un poco el vínculo que tiene este proyecto es que a los distintos talleristas, como es mi caso, nos empezó a pasar que cuando salimos un poco del ámbito académico, nos encontramos con que no sabíamos cómo desenvolver todo nuestro conocimiento en los distintos talleres y nuestro vínculo con las personas que tenían algún padecimiento mental, que son nuestros alumnos, eh, alumnos entre comillas, preferimos llamarlos usuarios, del servicio, nos empezó a parecer que no teníamos, o sea, que teníamos más bien un vínculo casi amistoso y que nunca llegaba a converger un intercambio en el que nosotros nos podamos nutrir más allá de la amistad. También nos costaba poner alguna especie de límite de ser necesario porque desarrollamos más bien vínculos amistosos. Y ahí un poco en distintas conversaciones con la directora del proyecto de extensión se me ocurrió esta idea de empezar a ver por qué este vínculo no podía converger. Y ahí es como que los distintos talleristas, y yo además, nos empezamos a hacer distintas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué habría un acceso a la alfabetización desigual? ¿O por qué algunas personas serán expulsadas de alguna manera del sistema por no tener determinados conocimientos académicos? Entonces, cuando empezamos a ver que las preguntas que nos habían acercado al proyecto de extensión y esas ganas de sacar el conocimiento de la academia y empezar a colocarlo en los ámbitos populares eran más o menos los mismos y teníamos más o menos las mismas interrogantes, empezamos a ver qué nos pasaba a nosotros cuando nos colocábamos en una situación de poder, por así decirlo, y la directora del proyecto, en una de las tantas charlas que tuvimos, lo sintetizó muy bien, en la que me invita a averiguar qué monstruo soy. Y uno que tiende siempre a ir al conocimiento teórico, como estudiante de la carrera de letras, una de las primeras figuras que se me apareció fue Caliban de la Tempestad. Entonces empezamos a estudiar el recorrido de Caliban, cómo el recorrido del monstruo va mutando durante todo el periodo de la modernidad, cómo más adelante en el siglo XX Rubén Darío lo va a tomar y va a transformar a ese Caliban de la Tempestad en el triunfo de Caliban. Y empiezan a surgir otras interrogantes que tienen que ver con qué personaje queremos ser o qué rol queremos ocupar dentro de esta sociedad.
Lo que hicimos fue que esas preguntas las llevamos a distintas actividades y una de las primeras actividades que me tocó dirigir como tallerista partía de la consigna "Mi identidad florece cuando". Y más o menos los participantes tenían que empezar a completar cuando su identidad florecía o en qué ámbitos o en qué lugares a nivel territorial. Esto nos lleva en primer lugar a posicionarnos en qué teorías del lenguaje íbamos a usar y nos encontramos con la figura de Basil Bernstein, que plantea una sociología de la literatura y habla del lenguaje en códigos abiertos o cerrados, algunos códigos que se encuentran restringidos para las clases sociales, para las clases sociales menores o bajas. Otra figura con la que nos encontramos fue con la de Judith Butler y el sujeto melancólico. Y en esta línea empezamos a trabajar cómo podíamos desarraigarnos del lugar de talleristas. Empezamos a cada uno plantear distintas actividades relacionadas con la literatura, el lenguaje, el teatro del oprimido. Trabajamos en distintas ocasiones con cuerpos o imágenes de cuerpos en las que le poníamos las emocionalidades y descubrimos que en ese hacer colectivo nos íbamos como lentamente desligando de ese rol de talleristas académicos, rígidos, y nos íbamos encontrando con que ese vínculo de amistad que habíamos planteado al principio estaba como convergiendo también en estas personas creen que yo tengo un código lingüístico que a ellos no les pertenece. Y en un momento, uno de los usuarios de este taller me acusa como de hablar en difícil. En ese momento, casi todas las hipótesis que teníamos eran más o menos ciertas. Había un punto en el que no llegábamos a conectar más allá de lo colectivo. Y también descubrimos que ellos, en determinada medida, nos colocaban en un lugar de talleristas, academicistas. Para muchos talleristas, la hora de la observación nunca llegaba a un, bueno, ahora estoy preparado para hacer una actividad de manera colectiva y llegar hasta ese punto. Entonces, nos encontramos con que ese sistema de comunicación definía un rol determinado al nivel del comportamiento en distintas bases del discurso y que nos era posible identificar esos roles fundamentales en relación con la forma de todos estos discursos que se iban regulando. Entonces, he aquí el porqué de este título en el que yo planteo esto de aquellos que soñábamos ser como Shakespeare, y la idea era un poco como desde el lenguaje también sacamos a pasear todo esto que nos era como más o menos restringido, esto que se nos había sido negado tanto por los participantes como por nosotros, y descubrimos que en realidad este lugar en el que nos ponían era un lugar en el que ellos querían construir una narrativa por un lado y nosotros también. Y descubrimos que las narrativas que queríamos construir eran absolutamente similares. Ellos tenían ganas de integrarnos al taller y nos veían como el otro y nos veían como el distinto, hasta que nosotros nos tuvimos que plantar y tuvimos que decir, sí, tenemos esta dicotomía en la que ustedes son los participantes y nosotros somos los talleristas, pero al mismo tiempo queremos formar parte de esta narrativa, queremos llevar todo el conocimiento que producimos acá a la academia, queremos sacar conocimiento de la academia y plasmarlo acá. Y recién ahí es que llegamos como a un punto de inflexión. Entonces ahora
actualmente este chiste de los talleristas que hablan en difícil se transformó justamente en un chiste y no en una realidad tangible. Bien, creo que ya más o menos estoy. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces, Tomás. Y entonces terminaríamos con una vuelta. Volvemos nuevamente a Jessica, que ahora va a presentar un trabajo sola, eh, titulado Feminismo en el circo, desafíos y perspectivas en el Festival Internacional Circo en Escena. Eh, no sé si se alcanza a ver, ¿no? No, se ve No, Jess, como A ver, ahí va de la vuelta. página previa. Ahí está. no. Vemos el explorador de Windows, no vemos el PowerPoint nosotros, Eso. o lo que sea que estés poniendo. Se ve, creo que al costado se ve, ¿no? Debe ser la presentación que está en el margen derecho. Ahí. No, seguimos No, viendo el explorador. Capaz que si lo abrís desde Google Chrome y compartís Google Chrome. ahí Ahora está. sí, Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Bueno. Perfecto. Em, Bien, gracias por la paciencia. Bueno, este es uno de mis capítulos de la tesis doctoral. Yo vengo investigando los festivales internacionales de circo en escena que se suceden en la ciudad de Córdoba, que comenzaron en el año 2007 y continúan hasta en la actualidad. Llevamos 18 años de festival. Uno de mis capítulos que me atravesó, digamos, que no lo tenía para investigar, pero que me atravesó y que sucedió a partir del año 2018, cuando yo voy a ver, voy a ver, analizar, ¿no? Uno de los festivales y aparece por primera vez en la presentación de galas de inicio y de cierre. Las galas son los eventos más importantes del festival. Aparece por primera vez en el lugar del rol de presentadoras mujeres, ¿no? Identidades femeninas, cosa que nunca había pasado desde el año 2007 que inicia el festival hasta ese año, el 2018. Esto me llevó a hacer una revisión histórica del lugar de la mujer, feminidades y disidencias a lo largo de la historia en el teatro, ¿no? Uno de los ejes que yo analizo dentro de mi investigación tiene que ver con bueno, esta lucha o esta disputa que hay entre lo popular y lo hegemónico en el arte, en donde el lugar ocupa ese lugar de arte menor a lo largo de la historia y que se ha ido renovando, digamos, esa mirada a lo largo del tiempo, pero pensando esta mirada que nos enseña el feminismo de la interseccionalidad, es decir, que encima de ser un género menor el circo, las identidades femeninas y disidencias ocupan un lugar mucho menor dentro de la historia del arte. Eh, entonces, bueno, en esta revisión histórica del arte es en donde yo me pregunto acerca de, bueno, ¿qué aporte genera el feminismo en en esta división del trabajo y la comicidad? ¿Cómo podemos imaginar un futuro más igualitario y diverso en términos de género en el circo? ¿Cómo podemos, o qué acciones prácticas pueden contribuir a que se genere este cambio, ¿no? Entonces yo organizo dentro del año 2018 un foro en donde empezamos a discutir acerca de, bueno, cuáles fueron los elementos que permiten al circo tener esta amplitud de cambio de roles o reestructuración de una perspectiva acerca de cuáles son los roles que deben ocupar hombres y cuáles son los roles que deben ocupar mujeres y disidencias. Em, entonces, bueno, en esta revisión aparece, en esta revisión histórica, yo me encuentro con que la mujer por primera vez actúa en escena en la comedia del arte, ¿no? Imagínense, mucho después que el hombre, y a su vez la comicidad aparece muchísimo después,
¿no? Ya estamos hablando del siglo XX. Entonces, no solamente la figura masculina ocupó el rol de la inteligencia, de la lógica, sino que también ocupó el lugar de la comicidad, ¿no? Pensamos, si recorremos la historia de nuestro teatro, la figura del capo cómico, ¿no? El lugar importante que ocupa ese personaje. Bueno, lo mismo pasa en el circo, ¿no? Estos presentadores que eran los únicos habilitados para pensarse dentro de la comicidad porque las mujeres no ocupábamos ese rol, ¿no? Y cuando hablo de mujeres tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no todas las personas nos percibimos mujeres, identidades femeninas y disidencias, por eso amplío. Bueno, elementos que menciono acá que tiene que ver con la campaña de Ni Una Menos, ¿no? Que nos permiten revisar este lugar en el mundo de mujeres y disidencia en el circo. Aparece en el 2018 por primera vez esta agrupación que se llama Cirqueres Organizados, que es una colectiva autogestiva y transfeminista que empieza a aparecer en Buenos Aires y después se va propagando al resto de las provincias, en donde se empiezan a cuestionar por primera vez estos estereotipos, los sentidos y los discursos heteronormativos que figuran en las performances circenses. No estamos hablando no solamente de la organización y de la producción, sino qué tipo de escenas generamos dentro de nuestros espacios de representación. Se analiza también cómo las prácticas circenses se reproducen no solamente dentro de la escena, sino también en los espacios educativos se reproducen las violencias de género. Digamos, cómo nos relacionamos entre talleristas y estudiantes. Entonces, a partir de ahí se genera por primera vez un protocolo de acción contra la violencia de género que se aplica en los espacios en donde, bueno, uno va a aprender circo. Y sobre todo esto de visibilizar la interseccionalidad, ¿no? Como una lucha diaria y permanente. Para que se sepa, dentro del circo no solamente la comicidad estaba ocupada por roles masculinos, sino que también los roles de fuerza, de montaje de estructura, lo técnico, ¿no? Como ese lugar en donde las mujeres no podían acceder porque no eran capaces, ¿no? Por eso es que también se empiezan a generar talleres de formación en donde hoy por hoy tenemos dentro de Circo en Escena una comisión de mujeres y disidencias que se encuentran haciendo los montajes, las técnicas, y siempre como una lucha constante de buscar esta horizontalidad en los roles de producción y de haceres dentro del festival. Una autora que me permitió por primera vez como empezar a hacer esta revisión histórica sobre la historia del circo es Griselda Pollock, en donde afirma que este escenario, mundo hecho por varones y para varones, es en el que se inscribe el género y en el cual se constituye como un territorio político e ideológico en la creación del arte. Entonces ella invita a esto, a revisar, digamos, cuáles han sido la historia del arte que nos contaron y que nos llegó, volverla a revisar y en esa volver a revisar nos encontramos con un montón de artistas que ya empiezan a hablar sobre la comicidad y ocupar esos roles dentro del circo. Eh, un, un autor que me permite a mí hablar también acerca de el género en el circo es Rancière, ¿no? Con este reparto de lo sensible, y es uno de los autores que utilizo. Eh, bueno, esta imagen es el primer foro en donde empieza a hablarse por primera vez acerca de un protocolo de género. En estos espacios de conversatorio se promueve la reflexión afectiva a través de una mixtura de estrategias sobre la educación popular y las técnicas circenses. Se invita a imaginar y ensayar otros mundos posibles y de naturalizar ciertas lógicas patriarcales heredadas de generaciones anteriores, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Cómo desestabilizar esas historias que ya están como súper ancladas en el circo y que cuesta muchísimo romper con esas estructuras. Bueno, otro autora que utilizo también dentro de este análisis es Diana Mafia, donde examina que el concepto del devenir
en la filosofía de Deleuze, ¿no? El concepto del devenir. El devenir de Deleuze dice que no corresponde a una etapa específica de la evolución humana, sino que es una identificación que se va haciendo constante. Uno no nace ni mujer, ni hombre, Deleuze va a decir el devenir como esa posibilidad constante de volver a revisarnos y performar el género que deseamos. Que a mí me parece muy bonito ese concepto de devenir para pensarnos en nuestros haceres artísticos. El devenir implica una coexistencia sin jerarquías, de superioridad o inferioridad. No es un proceso evolutivo, sino una alianza entre entidades. Eh, Otro concepto que me interesa mucho trabajar en el circo tiene que ver con el tema de la comicidad, ¿no? El lugar que ocupa la comicidad dentro del circo. Bueno, acá me interesa mencionar, digamos, lo que surge de las palabras de la agrupación de Circo en Escena, también citando sus voces. Los integrantes de Circo en Escena abordan en una asamblea en donde se discutió el lugar de lo popular en el circo, el lugar de la militancia desde el feminismo para pensar las diferentes áreas de organización. Y allí se menciona a la comicidad como una herramienta popular de militancia. A través de la comicidad se busca generar empatía social mediante la escucha colectiva, el traspasar los límites y acceder al espacio público. El circo se convierte en un medio para reflejar experiencias y necesidades específicas de ese territorio. La risa como elemento desestabilizador nos permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. El humor se erige como una forma de resistencia contra la hegemonía y el sentido común del mundo. En este análisis exploramos la comicidad desde una perspectiva feminista, centrándonos en dos elementos claves, la ironía y la parodia. Citando a Beatriz Preciado, va a decir que la ironía es una manifestación política que trasciende las categorías binarias. Es un deseo que se escapa de las normas establecidas y se manifiesta en la multiplicidad y en la fluidez. A través de la ironía se subvierte la autoridad y lo establecido, desafiando las definiciones tradicionales. La sátira, la ironía, la parodia cuestionan las estructuras de poder y nos invitan a reflexionar críticamente. Estas son formas de resistencias que pueden ser herramientas poderosas para enfrentar la opresión y promover la transformación social. Otro elemento que tomo de Judith Butler, que tiene que ver sobre la parodia y la subversión, ella va a decir que son herramientas políticas para desafiar las normas de género. La parodia implica imitar y exagerar los roles de géneros establecidos, lo que puede abrir espacios para la resistencia y la transformación. La política de género, según Butler, debe ir más allá de la mera representación y abordar las estructuras de poder que perpetúan las desigualdades. Circo en Escena toma al espacio de circo como resistencia. Los artistas circenses cuestionan las normas establecidas y buscan representar sus voces y experiencias. La lucha por el poder no solo es simbólica, también se manifiesta en la capacidad de correrse de los estereotipos de género y construir una narrativa propia. La risa colectiva es un elemento central en el circo y genera complicidad entre artistas y público, creando un sentido de comunidad. El convenio colectivo se convierte en una herramienta de empoderamiento, permitiendo a los artistas negociar sus condiciones laborales y artísticas. Dentro de las reflexiones, volviendo al foro, dentro de las reflexiones que fueron surgiendo tenían que ver, bueno, cuántas mujeres payasas hay, cuántas malabaristas hay, cuántos espacios artísticos y de trabajos se pueden acceder. Se reflexionó acerca de la performatividad del género y cómo en escena empiezan a aparecer y a performar otros tipos de géneros. Y este es más nuevo, este foro fue del año pasado, que tenía que ver, del año 2023, en donde hablamos de la consolidación del feminismo desde ese lugar de la disidencia, ¿no? En donde tuvimos de invitadas a artistas y disidentes que empezaron a hablar del lugar del humor y el circo.
y de los cuales herramientas para pensarnos, ¿no? Un resumen en donde travestimos y disidencias sexuales nos preguntan qué cuerpos habitan en escena y en el público, eh, por qué el transvestismo ha sido tomado siempre desde lo ridículo, por qué se sigue perpetuando eso, quiénes y qué sectores aún abordan estas lógicas para el humor, de qué nos reímos cuando nos reímos, cuántas lógicas cis heteropatriarcales aún siguen construyendo el humor y las narrativas, cómo hackear y deconstruir estos paradigmas. Si pensamos en el público, cuánto público disidente sexual se presenta dentro de nuestros teatros, cuántas personas cis, cuántas trans, qué significa incluir, cómo es la inclusión desde la diversidad sexogenérica en los espacios escénicos circenses. ¿Es posible abrir espacios de un compartir parejo y de jerarquizado? Eh, bueno, estas son algunas de las temáticas que fuimos abordando que nos permiten pensar nuestras escenas, nuestros modos de producir teatro, en nuestros modos de ver el teatro y el humor, porque no solamente a partir del ingreso del feminismo para revisar el humor, también se modificó esta idea de qué nos reímos, cómo nos reímos, y a mí me interesa mucho esto que surgió en la comunidad de Circo en Escena, el de reírse con otros que genera comunidad, ¿no? El sentido de generar comunidad desde el humor. Bueno, acá esta es una imagen de Arullo de Sirena, que fue una de las presentaciones dentro del Festival de Circo en Escena, que por Gemma Ríos, en donde presentan poesía, cantos, a Mil Camil, que ella es de Chile. Eh, bueno, y lo que quiero cerrar, digamos, con esta reflexión de Gema que surge en una de las entrevistas, que tiene que ver, ella va a decir, soy travesti y todo lo que una persona cis le puede ser una oportunidad de cambio positivo, a nosotros nos pega desde otro lugar, porque en Pueblo Chico el biologicismo, la transfobia o el miedo que da nuestras presencias sigue existiendo. Estar en los márgenes de la identidad, literarios, artísticos, geográficos, no fue una elección. Nací en el margen, me construí en el margen como persona no heterosis. Y hace 16 meses que corrí de la geografía asignada, saliendo de ese lugar de donde viene, que viene de Buenos Aires, y se fue a vivir atrás la tierra, atrás la sierra, Córdoba, y después de que un vecino de la calle nos tiró piedras en el patio de la casa y en ese momento me dio terror que me lastimara a mí, a mis amigas, a mis animales, a mis hermanas. Y bueno, ella habla de cómo va conviviendo, digamos, con esta construcción. Eh, Esas son las reflexiones finales que me gustaría dejar. Este es un capítulo que está en constante revisión, eh, pero que nos permite ver, bueno, esto, cuáles son los lugares de representación que ocupa disidencias, feminidades dentro de los espacios y desde qué lugar vemos el humor. Bueno, gracias. Bueno, Jessica, muchas gracias. Y bueno, hemos terminado con las exposiciones. Ahora podríamos hacer un par de preguntas, comentarios. Yo he hecho algunas anotaciones. Bueno, tengo dos líneas como para tirar, como para unir varios trabajos. Me parece que hay una línea muy, muy clara que tiene que ver con la cuestión del teatro y la relación con la docencia y la relación con lo didáctico. Hablaban ahí de lo lúdico también, ¿no? Fíjense que he anotado, por ejemplo, Jessica y Laura en la primera ponencia de la mesa, hablaban de la docencia teatral y usaban conceptos como consigna paisaje, rizoma, que también fue utilizado por Fabiola. Fabiola que habla de el teatro como una forma de exploración de lo lúdico, parecen dos trabajos que fueron uno la continuación del otro, y también me parece que eso se conecta bastante con eh, el trabajo de Tomás, ¿no? Que tiene que ver también con una forma de docencia, con estos talleres en los cuales esta forma de averiguar qué tipo de monstruo soy, como decía él, también pasa por un juego, por lo lúdico, por una especie de consigna paisaje,
si se quiere. Entonces ahí hay mucha conexión. Y después otra conexión que tiene que ver con lo femenino y con mi ciudad, pero la dejo para después. No sé si quieren hablar las tres personas que acabo de mencionar, como para hablar más o menos de qué vieron ustedes también que tenían en relación con estas líneas, ¿no? Como para ir uniendo un poco, para hacer el trabajo de unión entre Sí, entre las Germán. exposiciones. Sí, Fabiola. Sigamos, yo lo que quería puntualizar es que para poder ofrecer al teatro en la formación docente, hay que tener en cuenta el interlocutor. Entonces, nuestro vocabulario, o sea, nosotros pensemos el circuito, ¿no? Emisor-receptor. ¿Cómo es el interlocutor que va a leer nuestro proyecto en el que ofrecemos formación docente? ¿Es un directivo? ¿Son miembros de un consejo, como en el caso de este último que presenté, que aprobaron recientemente? Es un consejo formado por docentes, estudiantes, un consejo mixto. Entonces, ciertas cuestiones tienen que pensarse para captar y para que se comprenda la naturaleza de lo teatral y la naturaleza de una propuesta desde el teatro antropológico, que me parece que es la manera, en mi humilde opinión, que es lo que yo incluso planteo en mi libro para las infancias en Teatro en la Escuela, una necesidad por una educación de cuerpos presentes. Digamos, yo planteo un teatro en la escuela desde el teatro antropológico, o sea, un teatro que no apunta a productos, sino a procesos. Entonces, porque me parece que lo que tenemos que recuperar es lo lúdico que se está perdiendo en las infancias, y para eso el docente debe jugar. El docente debe recuperar, por eso yo el primer trabajo que les doy en formación docente es que me relaten en un video sus matrices lúdicas, sus matrices ficcionales y sus matrices sensoriales. O sea, las docentes, ¿qué capital simbólico traen como para que entre en juego, en un juego rizomático, no solo con lo de sus compañeras en la formación, sino con el que van a proponer en el latir de la escena didáctica a sus propios estudiantes? A eso voy. No sé si, yo creo que se toca en muchísimos puntos con lo que proponen las chicas. No sé si las chicas quieren decir algo, aportar algo sobre esto. Sí, me parece, yo lo termino cruzando con Fuala también y con todos los trabajos, creo que tienen una línea ahí de diálogo constante, de repregunta, un lugar activo, de mirarnos en la diferencia, también en lo diverso, de la forma de que se construye y en cómo se posibilita. No dejo de pensar en una mirada sensible en el caso de quien investiga y en el caso también de quien recepta y construye a partir desde ese lugar, ¿no? Una cuestión dialógica, esa mirada sensible también que ahí cuando Tomás hablaba, ¿no? De poder leer la situación, pero atrevernos también a, bueno, enfrentarnos a ese otro lugar desconocido para construir. Y ahí entra, bueno, este lugar del juego que transforma y pide Fabiola, ¿no? Que nos invita, eh, un lugar que nos obliga a estar permeables, a tener un cuerpo poroso, una mirada, bueno, también emancipadora, pero primero hacia el propio lugar, ¿no? De quienes estamos guiando, coordinando ese lugar, para después posibilitarlo. Y no dejo de pensar en el compromiso artístico y en un compromiso social constante, ¿no? Está en un diálogo ahí muy profundo y sutil, tanto para quienes somos docentes como quien investiga, como quien dirige la escena, no deja de ser, bueno, un diálogo social de construcción, de posición, de un discurso claro y una construcción de un hoy, ¿no? Que se modifica y que también nos pone en situación urgente de qué vamos a decir, desde dónde y a qué habilitamos y dónde nos paramos. Creo que ahí hay un hilo potente de quienes estamos hoy en esta mesa, preciosa mesa, y que les agradezco. Sí, Sí, creo, la verdad es que es hermoso lo que vos decís, porque justamente
en esa cuestión emancipadora que se ofrece en la formación docente para justamente para trabajar con las infancias, se encarna el sentido político, el sentido transformador. Entonces eso quería agregar. Ujú. Sí, yo dos cositas. Bueno, fíjense que además estamos hablando, como bien decía Fabiola recién, hay que tener en cuenta de qué tipo de alumne, con qué tipo de persona estamos estableciendo ese diálogo. Ella está hablando de las infancias, las chicas que están en la UPC están con otro público y Tomás que también tiene otro público completamente diferente y sin embargo hay un montón de cuestiones comunes y yo también veo en esta relación dialógica que decía Laura una conexión directa con el trabajo de Fuala, el trabajo de la dirección, me parece, ¿no? No sé, fue a la que, ¿cómo lo pensás vos desde ese lugar? Yo creo que, por ejemplo, hay una cuestión de que muchas mujeres directoras, quizá ahora es otra cosa, pero en los primeros encuentros ejercían funciones directoriales y no eran conscientes de ello porque lo pensaban que solamente soy la docente de esta situación, que después deviene en otra obra de teatro, en otro proceso que se puede ir desbordar del taller o la formación. Entonces, me parece a mí bueno, que primero está esa cuestión y por otro lado también pensar que me parece que muchas de las personas que estamos acá en esta mesa estamos pensando que el teatro es un espacio donde pasa otra cosa. Esa otra cosa la vamos pudiendo leer a partir de distintos marcos teóricos. Hay algunas que estamos leyendo Rancière, otros están leyendo Deleuze. Como son marcos teóricos que nos permiten hablar de esa otra posibilidad de mundo en el cual hay un mundo más justo, más igualitario, más receptivo, más tolerante, que creemos que el teatro hable una posibilidad. Entonces me parece que los distintos problemas específicos que cada quien está trabajando eh, terminan resonando porque encontramos que las prácticas teatrales habilitan esa posibilidad. No sé cómo lo ven los compañeros y compañeras de la mesa. Sí, y yo quiero agregar que durante la modernidad el cuerpo siempre estuvo ausente en la educación. Entonces, el teatro es la manera de que el cuerpo recobre la presencia original, sobre todo, no solo para las infancias, sino para las adolescencias, que hoy están tan hackeadas por su corrimiento subjetivo a partir de la alienación de las pantallas. Entonces, hay muchas cuestiones que el teatro alivia, genera autoestima, genera grupalidad, genera identidad, genera un regreso a la ritualidad tan necesaria para el ser humano. E igualdad también. Y en ese sentido, como para, si nadie más después quiere decir otra cosa, otra de las líneas que yo veía o que se me ocurrían tenía que ver con esta cosa del feminismo que hablaba Jessica. En realidad, más que el feminismo, a mí me interesaba algo que dijo que ella hablaba de los roles de hombres y mujeres en el circo. Y yo pensaba, sobre todo el otro día no, hace ya un par de meses, estuve en otras jornadas, en las cuales se hablaba, por ejemplo, justamente de los roles masculinos y femeninos en el teatro, y veía mucha gente de teatro del interior que se quejaba de la poca cantidad de mujeres ocupando roles que son los roles, por así decirlo, de mayor poder en el teatro, ¿no? Gente de Tucumán que decía en Tucumán hay muy pocas directoras, básicamente el rol del director. Gente de Tucumán que me decía, en Tucumán hay muy pocas directoras mujeres porque eso es un rol masculino, patriarcal, es un rol de poder en el cual gente de Mendoza que me decía lo mismo, gente de un montón de lugares que me dicen lo mismo, y yo como cordobés me sentí tentado de decir, che, pero a mí me parece que en Córdoba no es tan así. En Córdoba yo veo un montón de mujeres directoras que además marcan tendencia o sea, marcan tendencia y además son las que yo veo más interesadas también, veo muchas más mujeres que hombres interesadas en la reflexión sobre su propia práctica, ¿no? El caso de Fuala es
eh, paradigmático acá en esta mesa, pero a mí, por ejemplo, me tocó estar en el tribunal de la tesis de la Vero Aguado Gartea, la Sole González, digo, también para mencionar algunas de las, además de la Dani Martín, que ya la mencionaba Fuala, que es súper reconocida incluso a nivel nacional, la Euge Andoniu, Jazmín Sequeira, que son mujeres que ella ha mencionado. Yo creo que hay un amplio campo de mujeres directoras y que marcan tendencia en Córdoba, son muy importantes dentro de lo que es el teatro de Córdoba. No sé vos, Fuala, cómo lo ves a eso en la ciudad, ¿no? Yo creo que la organización colectiva es la que permite que hoy se puedan visibilizar estas mujeres que vos estás, que estás mencionando, que nos estás mencionando, y que también, a diferencia de los colectivos sí, de los colectivos en otras provincias que quizá no están constituidos como colectivos o como espacios de organización, Córdoba en esta tradición de la creación colectiva y también en un trabajo que tiene que ver con nuestras instituciones de formación de artistas, como la Universidad Nacional, como la Universidad Provincial, como el Seminario de la Ligua, estos espacios aglutinan y potencian que las preguntas individuales se vuelvan colectivas. Y ahí me parece que el trabajo de Jessie, a mí, a lo largo del tiempo, siempre la voy oyendo y voy conociendo su trabajo, y me parece que es intrépido y muy sagaz poder hacer esta lectura en relación a un arte menor, a un arte que suele quedar rezagada como subsidiaria dentro de lo teatral cuando tiene su propia especificidad y que tiene una aproximación muy grande con lo popular que quizá otras artes escénicas generan otras distancias. Entonces me parece súper importante que este estudio, desde una perspectiva feminista, que Jessica está llevando adelante. ¿Por qué? Porque a mí tengo como un recuerdo muy claro del Festival de Circo en Escena en Villa Libertador, que es un barrio popular de la ciudad de Córdoba. No me acuerdo si era año 2010, año 2011, ver una función ahí y ver a mis alumnos de teatro enloquecidos viendo un espectáculo de circo, y de repente que no sea quien hace la fuerza, quién es la persona graciosa, quién es el presentador, siempre sea una figura masculina. Eso abre un mundo de posibilidades. Y creo que esta lectura que hace Jessica, que además está no solamente haciendo una investigación sobre el arte, sino que tiene una transformación de su objeto de estudio a través de su propia práctica, porque ella forma parte de ese colectivo, termina habilitando desde su mirada crítica otras posibilidades dentro de esta práctica que es este festival. Entonces, por ahí, no sé si te termino de responder, Germán, yo creo que las cordobesas simplemente se han organizado. O sea, empezando por este encuentro de directoras, donde muchas terminaron de darse cuenta de que eran directoras. Fueron al encuentro, yo no sé por qué fueron, porque se llamaba encuentro de directoras, y decían, yo no soy directora, pero hago todo esto. Yo me acuerdo estar ahí, estar empezando a escribir la tesis y decir, ¿cómo puede ser? Ese encuentro a mí me habilitó a escribir todo un apartado sobre ese tema, porque digo, no puede ser que estén yendo al encuentro de directores y digan, no soy directora y hago todo lo que hace una directora. Y también pensar por qué los varones no requieren ponerse a pensar, construir, debatir, porque cierta institucionalización que coloca la figura del genio artista desde una lógica patriarcal, y no digo que todos los compañeros estén trabajando de esa lógica, pero hay un colchón garantizado de reconocimiento, de autoridad, y que quizás hasta les impone una manera de dirigir que no está en función de las prácticas que quieran llevar adelante. Entonces, esta revisión que nos permite el feminismo en todos los aspectos de nuestra vida, también nos permite revisar cuáles son las maneras de dirigir. Siempre es la autoridad sola ya que trabaja y le da órdenes a todos porque está generando la globalidad del sentido y todos le tienen que hacer caso, armando un estereotipo del que muchísimos directores y directoras huyen de ese modelo, pero es el modelo hegemónico patriarcal. Entonces, estos espacios para revisar y pensar las prácticas nos permiten a todos y todas y todes estar pensando cómo me gustaría a mí ejercer
el rol de artista técnico, de actriz, de actor. Los únicos que pueden tener afecto y sensibilidad son los actores y actrices, que una iluminadora no puede requerir una sensibilidad específica, tiene que ser un robot que va y monta las luces. Como, ¿cuáles son los lugares habilitados para sentir? ¿Cuáles son los lugares habilitados para la violencia? ¿Cuáles son los lugares habilitados para tomar decisiones estéticas y de sentido? Todas esas decisiones y asignaciones de roles son como deben hacerse las cosas o como estamos acostumbradas y acostumbrados o como nos enseñaron que deben hacerse las cosas. Entonces me parece que me encanta esta mesa y me encanta poder conversarlo y me encanta que los espacios de debate de la ciencia, de la academia, nos permitan volver sobre el campo de la práctica. Es fabuloso lo que vos decís, porque entonces todos estamos planteando el lugar de la alteridad versus el lugar del poder. Estamos cuestionando y ofreciendo una nueva alternativa en la Tal que cual. se revisen esas jerarquías. A mí me interesa mucho esta pregunta que hizo Tomás acerca de los monstruos, averiguar qué monstruo soy. Me encantó, me lo anoté, te lo voy a robar, Tomás, porque me parece que es increíble, porque el monstruo es totalmente, genera miedo, pero a su vez digo, claro, reconocernos en ese lugar de lo divergente, ¿no? Como monstruo, me pareció precioso eso. Em, bueno, yo creo que hizo un resumen de todo. No tengo mucho más para agregar, pero es importante, ¿no? Que acá hay un posicionamiento político, estético, que tiene que ver con repensar estas prácticas patriarcales y estamos preocupados en ver cómo mejorar la educación, ¿no? Cómo mejorar, bueno, al menos algo que a mí me atraviesa constantemente como formadora de formadores que van a estar después trabajando en las aulas, cómo generar esa inquietud, esa necesidad de pensarnos, a ver qué ciudadanos vamos a estar, qué mundo vamos a estar construyendo dentro de este espacio donde las niñeces pasan 8 horas en la escuela, ¿no? En donde los cuerpos están rígidos. Entonces, volver al cuerpo, volver a este cuerpo como territorio, volver a la identidad, como posicionamiento político, digamos, cómo revertir esta situación que está tan anclada y que cuesta tanto modificarla, ¿no? Creo que es una preocupación que hace que estemos acá compartiendo. Sí, yo quiero aclarar también que en los congresos pedagógicos a los que yo siempre asisto, porque quiero decir presente, quiero que el teatro esté presente, el cuerpo, no, el tema del cuerpo no se toca, y hasta que el tema del cuerpo no esté presente, no va a haber cambio de paradigma posible, porque el verdadero cambio de paradigma pasa por el cuerpo, no pasa por otro lugar en educación. Entonces nosotros, los teatristas, tenemos las herramientas para compartirle al mundo todos nuestros saberes y todas las posibilidades que el teatro puede tener en el ámbito educativo, desde trabajar en ABP, desde la formación docente, desde distintas maneras el teatro se puede insertar. Entonces somos nosotros los que tenemos que comunicarle al mundo que el cambio, nosotros tenemos las herramientas, acá están las herramientas. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien quiere decir algo para cerrar? Ha sido una mesa muy linda, muy enriquecedora, muy interesante todas las ponencias. Felicitarlos a todos, agradecerles a todos también por estar acá este domingo. No faltó nadie. Domingo a las 11 de la mañana, así que bueno, felicitaciones y muchísimas gracias a todos por participar en nuestras Gracias, jornadas. Germán. Germán, por tu coordinación, pudiendo No, por hilar estos favor. temas que primero parecían tan desilvanados y al final no. No, 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 ustedes lo hicieron muy fácil.
Ustedes con sus exposiciones me la hicieron muy fácil. Así que bueno, estamos cerrando ya. Para Saludamos mí a es un todos y bueno, honor estar con la compañía de de todas ustedes y todos igual, ustedes. igual, Eh, igual. es un orgullo para mí ver que sigue, que la juventud, la gente más joven, sigue estudiando, sigue poniéndole fuerza, sigue remetiendo con las herramientas del conocimiento y sigue ganando las pequeñas batallas. Así que estoy muy orgullosa de mis compañeros de esta mesa. Compañeros y compañeras, compañeros. Bueno, cerramos aquí entonces. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, hasta Gracias a luego. todos.